I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Se dice que la madurez es un alto precio a pagar por crecer. El más alto precio por el mayor de los tesoros. En este vídeo analizaremos El viaje de Chihiro o Spirited Away, una de las películas más importantes, más sensibles y complejas que han existido, que ha enamorado a jóvenes y adultos, niños y ancianos por donde quiera que haya pasado. Hoy abordaremos la cantidad ingente de simbolismos que esconde, no solo sobre temas como el paso de la infancia a la madurez, con ese vértigo que todos sentimos al transitar ese camino, temblorosos y llenos de dudas, o la pérdida de nuestra identidad al dejar atrás lo que éramos en nuestra infancia, siendo el miedo el gran obstáculo a batir, sino también a nivel cultural y social, enfocándose en temas como la diferencia de clases, el capitalismo más salvaje como lacra social, o el trabajo y el ansia de poseer, siendo lo único que mueve a las personas, y que en gran parte pone el foco en la cultura japonesa. El viaje de Chihiro, como para mucha otra gente entre las que supongo que os contáis, es una película especial en mi vida, al igual que La princesa Mononoke, con la que comencé este canal. Por eso no me detendré en analizar su apartado social, más allá de pinceladas puntuales, pese a que sea algo que pueda darnos un enfoque distinto de la película. Y es que estoy aquí para hablar de los motivos por los que, tras verla, nos sentimos tan tristes como alegres, tan extasiados de emociones, con tantas ganas de reflexionar como de vivir. Estoy aquí para hablaros de por qué el viaje de Chihiro es el viaje que todos recorremos. Yo sé lo que es cambiar de escuela, pero no necesitáis haberlo vivido para saber lo que un niño siente cuando su realidad cambia, porque es solamente una forma más de que eso suceda. Y de alguna manera a todos nos ha cambiado nuestra realidad de forma irreversible en algún momento de nuestra vida, un suceso, una decisión o el simple e inevitable correr de la vida. Ese es el tema central del viaje de Chihiro, la pérdida de su identidad, de lo que le hacía ser ella cuando era solo una niña, y cómo debe convertirse en otra persona cuando toma ese tren en un solo sentido hacia la madurez. Esta pérdida es con la que abre la película, con ese ramo de flores. Ella dice que es el primer ramo que le regalan y que es triste que sea un ramo de despedida, pues Chihiro se ha mudado a un nuevo pueblo, a una nueva escuela y, en definitiva, a una nueva realidad. El detalle de iniciar la película con un plano subjetivo en el que vemos el ramo con los ojos de Chihiro nos dice, nada más comenzar, que va a ser una historia contada desde el punto de vista de Chihiro, una historia introspectiva en la que seremos ella durante su viaje. También la mezcla de colores vivos y alegres con esa tarjeta colorida adornada con una sonrisa, junto con la música inicial tan melancólica y el mensaje de despedida, nos está adelantando que será una historia en la que Chihiro se enfrentará a sus propias contradicciones, a esa avalancha de sentimientos de alegría y de tristeza, emocionantes por el cambio y nostálgicos por lo que dejará atrás. Todo ello en el primer plano. Tras perderse, llegan a un parque de atracciones abandonado. Primeramente, que sea un parque de atracciones y que esté abandonado ya nos deja claro que es el lugar donde la infancia muere, donde se deja atrás la falta de responsabilidades y la diversión que representan estos lugares para los niños. Pero más allá de eso, es la entrada del personaje de Chihiro a esa etapa de crisis existencial que terminará por definir su identidad adulta. Por este motivo, Chihiro no quiere entrar, y son sus padres los que insisten, pues son esas figuras paternas y maternas las que nos dan ese empujón hacia ese lugar que nos parece tan hostil. Una vez dentro, los padres se ponen a comer lo que encuentran, y el propio Miyazaki diría que la transformación de los padres en cerdos representaba, entre otras cosas, la codicia en las personas, suceso que Miyazaki vivió en la década de los 80 con la burbuja económica de Japón y que le marcaría de forma irreversible. Pero en el apartado del viaje de nuestra protagonista, la traumática transformación de sus padres nos habla de que esas figuras ya no le pueden ayudar en su viaje de transformación,
pues debe ser ella quien lo recorra. Asimismo, el cambio del entorno a un lugar oscuro y tenebroso simbolizan el sentimiento de soledad de Chihiro. Se siente perdida en un lugar desconocido y los fantasmas son el reflejo de todas esas personas que conoce en su nueva realidad, los cuales percibe como seres hostiles y extraños con los que no sabe interactuar y le aterran. Cuando quiere volver y se encuentra con el lago, se nos habla de ese aislamiento, de estar atrapada en esa nueva realidad que no puede abandonar. Por último, tras la pérdida de sus padres como las figuras sobre las que apoyarse y la pérdida de ese entorno idílico que era su realidad anterior, llega la pérdida de su identidad. Chihiro comienza a perder todo aquello que le hacía ser ella, sus amigos, sus padres, su entorno, que ella y todos los niños creen que son lo que les define, y comienza literalmente a desaparecer. Es entonces cuando entra en escena un personaje imprescindible, Haku. Más allá de ser una representación de la diferencia de clases, del joven adinerado ofreciendo refugio a una joven abandonada, Haku será una representación de una parte de la propia Chihiro. Antes de continuar, quiero explicar que para mí todos los personajes secundarios dentro de esta película son representaciones de una parte fundamental en la transición que sufre Chihiro, y el propio lugar donde sucede la historia no es otra cosa que el interior de la misma Chihiro, como un Inside Out, pero en forma de obra maestra que no necesita ser explícita con el lugar en el que nos encontramos. Dicho esto, Haku es la identidad de Chihiro, algo que se verá durante la película, pues es quien tras perder su nombre le hace recordarlo, dejando claro que su identidad no es algo que se defina por factores externos, sino internos. Incluso la idea de la identidad se deja ver en Haku, pues él mismo no conoce su nombre, ya que no recuerda quién era. Pasamos a otro elemento simbólico muy importante, como es el puente, esa representación del cambio y la transición. Cuando Chihiro lo cruza por primera vez, lo hace asustada, aguantando la respiración para que no le descubran, pues Chihiro no quiere que ninguna de sus partes internas sean conscientes de que está cruzando a un lugar sin retorno que implicará la desaparición de todas ellas, todas esas cosas de su infancia que se quieren rebelar contra su transición a la etapa adulta. Algo que veremos que cambia diametralmente al final, cuando cruza el puente de vuelta, habiendo aceptado ese cambio inevitable y sabiendo quién es. Hay que destacar que de entre todos los seres del puente, solo el sin cara o sin rostro se da cuenta de su presencia, pero más tarde hablaremos de ese enigmático personaje y de todo lo que simboliza. Tras eso, Chihiro va a pedirle trabajo a Kamaji, un ser que trabaja en las calderas. Aquí está clara la representación del trabajo como único motor de la sociedad, y cómo este trabajo literalmente aplasta a los trabajadores, o la manera en la que son recompensados con comida en forma de colorido divertimento que embote su criterio. Miyazaki se adelantó a nuestra sociedad atontada con tanto estímulo, con tanta pantalla, y es que como metáfora siempre funcionará, pues o lo hace de forma literal, como por desgracia sucede ahora, o simbólica, hablándonos de la manera en la que el pueblo acepta la sumisión con tal de recibir su granito de arena. Os recomiendo buscar en internet la brevísima fábula de Stalin y la gallina desplumada. No tiene desperdicio. No obstante, en el viaje de nuestra protagonista tiene un significado diferente. El trabajo en la película tiene un simbolismo profundo en Chihiro, ya que marca la toma de responsabilidades en el personaje y representa la primera toma de contacto real con la edad adulta, pues los niños, en una cultura que a día de hoy entendemos como próspera, no trabajan, sino que se forman mentalmente. Kamaji es la representación de la voluntad, de aquello que nos hace seguir adelante día y noche, de forma incansable, como ese corazón en las calderas que no puede detenerse, pues se detendría todo nuestro ser.
Como Kamaji tiene obreros, o más bien esclavos, de sobra, pues siendo Kamaji la voluntad, necesita, por decirlo de alguna manera, esclavizar a nuestros sueños para poder funcionar y ponernos metas, le dice a Lin, quien le trae la comida, que lleve a Chihiro ante Yubaba para que le dé trabajo. Lin simboliza la responsabilidad. No por nada es quien le trae la comida a Kamaji. Es esa parte de Chihiro que le ayuda a entender qué es lo que debe hacer durante su viaje. Es quien le enseña a trabajar y quien le guía durante gran parte de la transición a su edad adulta. Chihiro, tras escabullirse de los espíritus de su interior que no quieren que dé el paso hacia la edad adulta y con la ayuda de Lin, llega al despacho de Yubaba, la dueña de los baños termales y quien gobierna el interior de Chihiro en ese momento. Yubaba es la representación de esa madurez que despersonaliza, que te hace olvidar tu infancia para acceder al mundo adulto, esa pérdida de la memoria que nos hace olvidar todas las virtudes de cuando éramos niños y que después recordamos como un lugar idílico. Es aquello que ahora mismo está al mando dentro de Chihiro, la idea de la madurez como algo destructivo e invasivo, que le hará perder su infancia y su identidad. Por ese motivo, Yubaba le quita parte del nombre. Aquí hay dos cosas a destacar, y es que Miyazaki hace un pequeño alegato contra la prostitución en Japón, pues a las jóvenes se les obligaba a quitarse el nombre para que perdieran su personalidad y fueran seres vacíos. Este pequeño alegato se une con el significado profundo para Chihiro. El nombre de Chihiro, cuando es transformado, pasa a ser Sen, que puede significar 1000, pero la pronunciación del carácter puede cambiar a Chi, como en el nombre Chihiro, y el giro que ha desaparecido significa literalmente hacer preguntas. De esta manera se incide en la desaparición, o más bien el secuestro, del aspecto curioso que caracteriza a los niños cuando Chihiro acepta trabajar. Véase, cuando acepta ser adulta. Esta madurez que destruye nuestra identidad infantil, representada por Yubaba, queda perfectamente plasmada en la escena. Cuando le pide trabajo y Yubaba le dice que no volverá a ver su mundo, se refiere al mundo de la niñez, donde todo eran juegos y no había responsabilidades. Mientras que Yubaba es esa representación hostil de la madurez, su hermana gemela, Zeniba, simboliza la madurez que comprende, que entiende el don que implica ser libres, lo que significa ser responsables de nosotros mismos y que nos hace sentirnos realizados, así como parte activa dentro del mundo. Es la contraparte que recuerda su infancia, que no te deforma tu identidad, sino que la transforma sin olvidar tu esencia. Es la mitad que nos hace desear y no detestar la edad adulta. Pero ya llegaremos a Zeniba. Haku le dice a Chihiro que Yubaba domina a los demás robándoles sus nombres, véase su identidad, que conserve la tarjeta del ramo con su nombre para recordarlo, y Chihiro le dice que por poco lo olvida y que se hubiera convertido en Sen para siempre. Aquí se nos plantea que la identidad de Chihiro no puede prescindir de su infancia, representada en la tarjeta que le recuerda su pasado, y que hacerse adulta no significa perder la identidad que tenía siendo más joven, sino que debe recordarla para no perderse en esa madurez fría que representa Yubaba. Chihiro comienza a trabajar duro, pues ya empieza a interiorizar ese camino hacia las responsabilidades y pasamos al dios pestilente. Muchos simbolismos se encierran en este fangoso ser, comenzando por el más obvio, que no es otra cosa que la representación de cómo el ser humano ha ido dejando de lado el cuidado de la naturaleza o su contemplación a cambio de los placeres materiales, que no solo la han desplazado, sino que la han ahogado en su inevitable exceso. Como se ve cuando Chihiro ayuda al ser, extrayéndole toda la basura que el ser humano había introducido en él, liberándolo y convirtiéndose en el ser que realmente era, un dios del río. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, para el viaje que lleva a cabo Chihiro,
tenemos otras lecturas. Es un momento decisivo para nuestra protagonista, pues es la primera vez que será reconocida por su trabajo, y nada menos que por la propia Yubaba, por esa madurez hostil. Ningún otro ser se atreve a enfrentarse al dios pestilente, excepto la propia Chihiro, pues ese ser dentro de ella significa tomar la responsabilidad de algo pesado, una carga que se le hace asquerosa. Sin embargo, cuando Chihiro toma las riendas y se enfrenta a esa responsabilidad, se siente liberada de ella. Hacerse cargo de esa tarea que ni se imaginaba poder llevar a cabo le ha hecho sentirse realizada. Por eso Yubaba, el ser que representa la madurez, se lo agradece y le da la enhorabuena. Como es obvio, el dios del río deja oro esparcido con su marcha, pero eso solo le interesa a Yubaba y a sus siervos, que es esa parte de la madurez estricta que trabaja por dinero. Chihiro se queda con esa bola de hierbas que representa la realización y que será útil en posteriores escenas para dar sentido a la identidad de Chihiro. Hablemos ahora del bebé gigante. Este personaje es la representación de la infancia más caprichosa dentro de Chihiro, esa infancia que quiere jugar ya, muy ruidosa y voluminosa, que no quiere hacerse responsable sino seguir viviendo en esa especie de realidad de ensueño, con paredes pintadas, con preciosos paisajes, en una habitación mullida como la que vive el bebé. Su transformación en roedor por parte de Zeniba, la hermana de Yubaba, tras decirle que así será más libre, es un síntoma de esa parte de la madurez comprensiva de Chihiro representada en Zeniba, que le ayuda a comprender que no debe dejar su infancia a un lado, pero que tampoco puede cargar con ella si no la controla. Debe ser más un roedor con el que jugar y pasárselo bien, con el que poder disfrutar y admirar, más que un ser torpe, intrusivo y caprichoso con el que lidiar. Chihiro encuentra herido a Haku, el chico que ha tomado la forma de un dragón. No es casualidad que la joven le dé media bola de hierbas a Haku en las calderas. Recordemos que allí está Kamaji, que representa la voluntad de Chihiro, y es allí donde esa bola, fruto de la realización de Chihiro con el trabajo, libera de su carga a Haku, que encarna la identidad de Chihiro. La joven ayuda a su identidad a cimentarse, a hacerse sólida y, en definitiva, a saber quién es. La realización, no con el trabajo, sino por la toma de responsabilidades, hacen que la identidad de Chihiro se revele. Sin embargo, aún hay un par de retos que vencer antes de estar lista para comenzar ese tránsito a la madurez, y posiblemente el más difícil tiene que ver con el sin cara o sin rostro. Este enigmático personaje tan querido entre el público y que muchos interpretan como una representación de la identidad, papel que tiene Haku, es, sin embargo, un personaje que simboliza el aprendizaje. Sin cara comienza perdido, vacío, cuando le vemos en el puente reconociendo a Chihiro, pues es el único ser que se está fijando en todos para aprender de ellos, y ve que Chihiro está, al igual que él, perdida, sin reconocer nada de lo que le rodea. Cuando Chihiro le deja la puerta abierta para que entre, Sin cara aprende su primera lección, la de la amabilidad y la generosidad. Por ese motivo ayudará a Chihiro a conseguir la tarjeta para los baños, y es por lo que tras eso le ofrecerá una cantidad enorme de tarjetas, pues el dar sin querer nada a cambio es lo único que ha aprendido por ahora. Sin embargo, cuando el dios del río deja el oro esparcido en el suelo, y él ve que todos lo desean y quieren a Chihiro por la riqueza que les ha hecho ganar, aprende el sentido de la avaricia, que está íntimamente ligada con el de la generosidad que ha aprendido previamente.
Cuantos más personajes se traga, mayores son los conocimientos que acumula Sin Cara, y sin embargo todos giran en torno a ese ansia de poseer, pues quienes se cruzan en su camino le enseñan a Sin Cara que todo lo que haga lo tiene que hacer a cambio de una retribución, pues son, a fin de cuentas, los sirvientes de Yubaba, quien representa esa adultez que trabaja a cambio de poseer bienes y tener un sueldo, no como Chihiro, que lo hizo al principio por el simple hecho de ayudar, corrompiendo la idea de la ayuda desinteresada en un trabajo hecho exclusivamente por conseguir otra cosa. Cuando Sin Cara ha comido hasta hartarse, quiere que le traigan a Chihiro, pues desea enseñarle todo lo que ha conseguido, ya que hasta ese momento solo ha aprendido que el mejor es el que más posee. Le ofrece comida y oro, y viendo la impasibilidad de una Chihiro que no parece interesada, le pregunta qué es lo que desea, que él se lo dará. Y Chihiro le dice que debería irse de allí, volver al lugar al que pertenece, refiriéndose al lugar donde podía aprender, y que lo que ella desea, él no se lo puede dar. Tras esta revelación, Sin Cara se cabrea, pues ve que ella sabe algo que él no, y él ha aprendido que lo material, que es lo que él le ofrece, es aquello que mueve el mundo. Es entonces cuando Chihiro le da la otra mitad de la bola de hierbas con la que liberó a Haku. Esta bola de hierbas, lograda con la realización de Chihiro, comienza a liberar a Sin Cara de todo ese conocimiento dañino, haciéndole vomitar a los personajes y vaciándose de todos esos pensamientos de avaricia y necesidad de posesión que le habían introducido los siervos de Yubaba. Hasta que, tras quedarse de nuevo liberado de ellos, Sin Cara sigue a Chihiro, pues ella, al contrario que él, sí parece ser más sabia que cuando se encontraron la primera vez en el puente, perdidos y en un mundo que desconocían. Entonces Chihiro viaja en tren junto con el ansia de conocimiento representada en Sin Cara y la infancia como una compañera, no como una carga, representada en el roedor. El viaje en tren tiene muchos significados. Como le diría Kamaji, véase su voluntad, previamente de darle los billetes del tren. Antes había un tren de regreso, pero ahora es de un solo sentido. ¿Aún quieres ir? Es el paso hacia la madurez, es ese viaje que solo podía hacer cuando estuviera lista, y sin embargo es un viaje solo de ida. No hay retorno. Por ese motivo, en esta melancólica escena, vemos a los pasajeros en forma de sombras. Son esos seres dentro de Chihiro que pertenecen a esa infancia que inevitablemente deben desaparecer, y que a cada parada que llegan se van bajando, como esos lastres que pertenecen a los niños y no a los adultos. El momento más importante dentro de esta escena es cuando Chihiro ve la sombra de una niña en la última estación. Y es que esa niña es la niña que Chihiro está dejando atrás. Y pese a que sea un momento triste, en gran parte en eso consiste ser adulto, en aceptar los buenos y malos momentos, y en hacer lo que hay que hacer pese a que duela. Esa es la libertad que ofrece la madurez, la de tomar responsabilidades. Cuando Chihiro llega a casa de Zeniba, pues es a donde se dirigía el tren, véase a la casa de esa madurez comprensiva, la mujer le dice al bebé gigante, que es el roedor, que puede tomar la forma anterior cuando quiera, y este se niega, pues ahora ha comprendido la importancia de no ser una carga para Chihiro. Asimismo, la anciana adopta a Sin Cara, quien comienza a trabajar con ella de forma sencilla y como una ayuda a Zeniba, no como un trabajo con el que sacar una retribución, comenzando de nuevo a recibir conocimientos, pero sin cargas negativas, pues es el conocimiento que ha recibido Chihiro. Asimismo, Zeniba le dice que no puede ayudar a Haku ni a sus padres, que debe ser ella misma la que lo consiga, y como pista para lograrlo, le dice que nada de lo que nos sucede se olvida jamás, aunque no podamos recordarlo. Y como recordatorio de todo ello le ofrece un recogepelo,
que tendrá importancia al final. Esto hace referencia a ese paso que debe dar a la madurez, y que al hacerse adulto no borrará nunca su esencia infantil, pese a que en muchos casos no la recuerde. Es entonces cuando Chihiro viaja de vuelta con Haku, que ha ido a buscarla, y tras haber aprendido que nada de lo vivido se borrará aunque se convierta en adulta, Chihiro le recuerda su nombre a Haku, que sería Kohaku. Esto despierta al joven, que es la representación de la identidad de Chihiro, dando a entender que al fin Chihiro sabe quién es. Cuando Kamaji habla del amor entre Chihiro y Haku, hablaba del amor que sentía Chihiro por su identidad, por no perder lo que era en su tránsito a la madurez. Y aquí vemos que al fin Chihiro sabe quién es, y ahora con todo lo aprendido en su camino, va a dar su último paso. Hay que recordar la manera en la que Chihiro pasaba al principio el puente hacia su propio interior, acobardada y sin querer ser descubierta. Sin embargo, ahora sabe quién es, sabe lo que hay en su interior y cruza el puente con decisión y sin miedo. Allí, la última prueba es descubrir cuáles de los cerdos son sus padres, y al mirarlos detenidamente, Chihiro sabe que no es ninguno de ellos, pero no porque haya alcanzado un poder de percepción supremo, o que se haya convertido en una superheroína que tan de moda están a día de hoy. Lo sabe porque ese es su interior, y allí solo está ella, y todo lo que la configura. Sabe quién es, pues ha aceptado su identidad y sabe que allí solo hay partes de ella misma. Así pues, acierta y Yubaba la deja marchar. Todos se alegran y se despiden, menos la propia Yubaba, esa madurez arisca y fría que seguirá viviendo en su interior, pero que ya no posee poder sobre la joven. Chihiro se marcha más consciente de sí misma, con mucho que aprender, como demostró el Sin Cara, que representaba su propio conocimiento que comenzaba de nuevo a crecer, pero con una lección vital que le acompañará por siempre y que será de gran utilidad cuando la vida le haga atravesar otro momento traumático. Y es que no importa si sucedió de verdad, si todo fue una ensoñación o un viaje introspectivo de Chihiro, porque fuera como fuese, Chihiro sí ha tenido ese viaje, representado en el coletero que le regaló Zeniba. Sí ha pasado, ya sea real o metafóricamente, por ese puente, por esa transición, por esa crisis existencial que le hace ser una persona diferente. Porque a fin de cuentas de eso va la película, del viaje que lleva a cabo Chihiro, que es el viaje que, de una manera u otra, todos recorremos.